El libro de Apocalipsis, repaso de la lección del primer trimestre del 2019. Cuando los discípulos vieron a Jesús morir en la cruz, sufrieron una amarga decepción y chasco. Cristo no había de subir al trono y reinar en aquel momento, sino debía morir en nuestro lugar. De acuerdo a la profecía de las 70 semanas, Cristo murió en el momento señalado, pero el suceso esperado por los discípulos era incorrecto. A pesar de ello, Dios condujo a su iglesia y les brindó un conocimiento pleno de su verdad y al cumplimiento de la misión de predicar el Evangelio de Cristo. De manera similar, sucedió con el grupo adventista de 1844. La profecía de las 2300 tardes y mañanas fue relacionada con la segunda venida de Cristo, pero grande fue su decepción y chasco cuando Cristo no apareció. El Señor condujo a su iglesia llevándoles nuevamente a un conocimiento pleno de su verdad y al cumplimiento de la misión de predicar el Evangelio a todo el mundo. Esta semana, como parte del estudio de las 7 trompetas, se vio la experiencia de la iglesia adventista descrita en el libro de Apocalipsis. El tema de esta semana lleva por título Las 7 trompetas. El texto bíblico principal dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el ministerio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. El texto principal está relacionado con el final de la predicación del Evangelio, antes que suene la última trompeta. En esta semana se exploró los capítulos del 8 al 11 de Apocalipsis, y desde el capítulo 8, versículo 2, se introduce una nueva serie de acontecimientos representados por 7 trompetas, cuyos cumplimientos ocurren en gran parte del periodo de las 7 iglesias y 7 sellos. El uso de trompetas era parte importante en la vida diaria del antiguo Israel. Su sonar estaba ligado al culto en el santuario, en las batallas y en las festividades israelitas. De manera general, el sonar de las trompetas invocaba la intervención divina en favor de su pueblo. Dentro del libro de Apocalipsis, el simbolismo de las trompetas se encuentra en el capítulo 8, versículos del 2 en adelante. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadir a las oraciones de los santos sobre el altar que estaba delante del trono. El humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Se describe 7 ángeles de pie delante de Dios, dispuestos a tocar las trompetas. Asimismo, en esta descripción simbólica se puede notar una referencia al servicio diario que tenía lugar en el atrio y en el lugar santo. El incienso representa las oraciones del pueblo de Dios. Además, hay una referencia directa a las oraciones de los santos que describe el 5.º sello, quienes habían muerto por causa de su fe en Cristo, y claman por justicia divina y hacen la pregunta: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre? De acuerdo a Apocalipsis 6, versículo 9. Y la acción descrita de lanzar el incienso sobre la tierra, y precisamente la disposición de los ángeles a tocar las trompetas, señalan la respuesta que Dios brindaría a tales oraciones. De este modo, la visión de las 7 trompetas describe los juicios divinos sobre los opresores del pueblo de Dios. Tales juicios hallan su cumplimiento en la historia de manera secuencial desde los días de Juan hasta el fin de este mundo. De esta manera, presentamos de manera resumida la descripción e interpretación de cada una de las 7 trompetas, teniendo en cuenta que en nuestra iglesia adventista existe más de una interpretación para cada una de las trompetas. En esta presentación se consideró solo a las 2 que son más enseñadas. La primera trompeta se interpreta históricamente a la invasión de Roma por Alarico, rey visigodo, el año 410 después de Cristo. O también puede interpretarse los juicios de Dios sobre Jerusalén por su rechazo al Señor Jesús. La segunda trompeta se interpreta históricamente a la invasión de Roma por Genserico, rey de los vándalos, el año 455 después de Cristo. O puede interpretarse también como la caída del Imperio Romano. La tercera trompeta se interpreta históricamente a la invasión de Roma por Atila, rey de los hunos, el año 451 después de Cristo. O puede interpretarse también como la apostasía de la Iglesia en la Edad Media. La cuarta trompeta se interpreta históricamente
a la caída de Roma de Occidente en manos de Odacro, rey de los Hérulos, el año 476 después de Cristo, o puede interpretarse también como la apostasía de la Iglesia en la Edad Media. Seguidamente tenemos la quinta trompeta, que se interpreta históricamente al surgimiento del Islam y su profeta Mahoma, que va del año 1299 al año 1449 después de Cristo, o puede interpretarse también a las consecuencias espirituales del secularismo y el escepticismo. Tenemos la sexta trompeta, que se interpreta históricamente al surgimiento del Imperio Otomano, que va del año 1449 al año 1840 después de Cristo, o también puede interpretarse como acontecimientos que conducen a la batalla del Armagedón. Y finalmente tenemos la séptima trompeta, que se interpreta históricamente al tiempo del fin y la proclamación del Evangelio a todo el mundo, o puede interpretarse también al cierre del tiempo de gracia y los sucesos finales. Continuando con el estudio de esta semana, encontramos a los capítulos 10 y 11 de Apocalipsis, que forman parte de la sexta trompeta. Así tenemos en el capítulo 10 una descripción de la experiencia del pueblo de Dios del tiempo del fin. Apocalipsis capítulo 10 del 1 al 6 dice: Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y el ángel levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y la tierra y el mar y las cosas que están en ellos, que el tiempo no sería más. Notamos que aparece en escena un ángel con un librito abierto, con un pie en la tierra y el otro sobre el mar. Implica un alcance mundial del contenido de aquel librito. El tiempo no será más. Teniendo en cuenta que la visión está enmarcada en el tiempo del fin y por la similitud con el juramento del ángel fuerte, el librito abierto de Apocalipsis 10 es el mismo libro que aparece en Daniel capítulo 12, el cual no podía ser abierto o comprendido hasta el tiempo del fin. Las profecías que permanecerían selladas hasta el tiempo del fin son, en primer lugar, la profecía de los 1260 años, de Daniel capítulo 12, versículo 7, y también Daniel 7, versículo 25, que va del año 538 hasta el año 1798, donde se vio la supremacía papal. La segunda profecía es de las 2300 tardes y mañanas, de Daniel 8:14, que va del año 457 y tiene su cumplimiento hasta el año de 1844. La frase "el tiempo no será más" de Apocalipsis 10 muestra que no habrá más fechas proféticas posteriores a 1844. La profecía bíblica solo describe una secuencia de eventos futuros, de modo que poner fechas futuras es caer en el error, la especulación y el sensacionalismo. Seguidamente tenemos en Apocalipsis 10, versículo 8, la orden de tomar el librito de manos del ángel. La palabra de Dios dice: Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hubo comido, amargó en mi vientre. Y él me dijo: Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Teniendo en cuenta esta descripción simbólica, comer el librito significa la aceptación y proclamación del mensaje, de acuerdo a Ezequiel capítulo 2 y Jeremías capítulo 15. La expresión dulce en la boca pero amargo en el vientre simboliza la experiencia vivida por el pueblo de Dios al proclamar las profecías de Daniel abiertas en el tiempo del fin, específicamente las 2300 tardes y mañanas. El mensaje que el Señor volvería en otoño de 1844 después de Cristo fue dulce como la miel, pero como no ocurrió, los creyentes sinceros fueron objeto de burlas y humillaciones, de manera que el chasco sufrido por este grupo adventista fue amargo. Finalmente, la expresión profetizar otra vez es una referencia a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, levantada por Dios a partir de 1844 después de Cristo, para poner en alto las verdades bíblicas pisoteadas por el cuerno pequeño, y también para proclamar el mensaje de la segunda venida en conexión con las profecías de Daniel y Apocalipsis. Apocalipsis 11 encontramos el simbolismo de los 2 testigos. La palabra de Dios dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Los 2 testigos representan a la Biblia, tanto Antiguo y Nuevo Testamento.
Asimismo se les describe profetizando en silicio por 1260 años. Se refiere al periodo difícil de persecución del año 538 hasta el año 1798 después de Cristo, en la cual las verdades bíblicas permanecieron ocultas. Además, se describe la muerte y oposición contra los dos testigos. Apocalipsis 11:7 dice: cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Esta guerra y muerte sufrida por los dos testigos es posterior al periodo de persecución de 1260 años. Se aplica históricamente al surgimiento ateísta que va en contra de la Biblia y la oposición contra todo lo que tiene que ver con Dios y la religión, producto de la Revolución Francesa. Finalmente se describe la resurrección y proclamación de los dos testigos. Apocalipsis capítulo 11, versículo 11 dice: pero después de 3 días y medio el espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos, se levantaron sobre sus pies. Esta resurrección simbólica de los dos testigos significa el gran reavivamiento e interés creciente por el estudio de la Biblia suscitado después de la Revolución Francesa. Como muestra de ello tenemos la fundación de la Sociedad Bíblica Internacional, la difusión de la Biblia a todas partes del mundo y al pueblo adventista proclamando la segunda venida y la restauración de las verdades por mucho tiempo ocultadas. En la etapa final de la historia de este mundo, la palabra de Dios será predicada a todos los rincones del mundo, provocando una oposición en contra del pueblo de Dios, en el cual Cristo intervendrá de manera definitiva en favor de sus hijos. A manera de conclusión, se estudió los capítulos del 8 al 11 de Apocalipsis, en el cual se muestra una nueva serie de acontecimientos representados por 7 trompetas. Las 7 trompetas describen los juicios divinos sobre los opresores del pueblo de Dios. Tales juicios hallan su cumplimiento en la historia de manera secuencial, desde los días de Juan hasta el fin de este mundo. Aplicación. Con dichas visiones, Dios busca brindar certeza a su pueblo que el Señor no es indiferente a sus sufrimientos. Asimismo, son advertencias que buscan conducir a los habitantes de la tierra al arrepentimiento mientras Cristo intercede en su santuario. Apreciado amigo, el Señor no es indiferente a los momentos difíciles que te suceden. Él escucha tus súplicas y te ayudará. Tenemos a Cristo que aún intercede ante el Padre. Acude a Él en confesión y arrepentimiento sincero. Actividades prácticas. Comparte con tu clase o grupo pequeño el testimonio de tu conversión y las pruebas que enfrentaste como adventista por causa de tu fe. Continúa orando y preparando a tu familia o amigo no adventista para la pronta venida de Cristo a través de un estudio bíblico. Dios te bendiga, que cada día permanezcamos en el Señor Jesús.